aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Santo Evangelio de Mateo capítulo 16 nos revela uno de los misterios más grandes de nuestra fe. Hasta entonces Jesús había tenido en secreto algo muy misterioso, que Él era el Mesías, el Rey, el escogido para salvar al mundo, para crear esta nueva iglesia, ¿no es cierto?, este nuevo pueblo de Dios. Él era el enviado de Dios, y era un secreto hasta ese momento. Y Jesús les pregunta hoy día a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y empiezan a decir las distintas opiniones: un profeta, eres como Elías, eres como Juan Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí toma la palabra Simón, el hermano de Andrés, y hace esta primera proclamación de fe: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. En el fondo tú eres Dios, que viniste a salvarnos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Eso significa Mesías. Y Jesús le dice: muy bien, Simón, entonces yo te pongo a ti un nombre nuevo. Ahora tú eres Pedro, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el poder del infierno no la podrá vencer. Y después le da otros atributos, ¿no?, como las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué es lo que acaba de hacer Jesús? Proclamando que la iglesia tendrá siempre un papa, un sumo pontífice, un representante de Cristo acá en la tierra, que es como el mayordomo de Jesús visible acá en la tierra. Y entonces es una estructura jerárquica la que tenemos en la iglesia. Los sacerdotes, que estamos dirigidos por los obispos, y entre todos los obispos hay uno que tiene una primacía, un primado, que es el sucesor de Pedro. Le llamamos el Papa.
y en la medida que el Papa habla en nombre de Dios, es el representante de Cristo en la tierra. Porque así dice Jesús: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Tú no estás hablando como un humano cualquiera, sino que estás hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la medida en que el Papa se deja guiar por el Espíritu Santo y enseña, gobierna, santifica, dirige a la Iglesia con ese mismo poder del Espíritu Santo, es un verdadero pastor, un representante verdadero para Jesús. Es Pedro, es la piedra sobre la cual todos descansamos. A veces se puede cometer un error de decir un extremo, ¿no es cierto?, que el Papa es tan divino prácticamente que todo lo que diga, hasta lo que bosteza poco menos, que es palabra de Dios. Eso sería una tremenda exageración y un error gravísimo, como vamos a ver enseguida. El otro extremo es no tomar en cuenta al Papa y decir: es un sacerdote más como cualquiera, ¿ya? No es tan importante como parece. Y entonces están yendo contra la voluntad de Jesús. Esto ocurre, por ejemplo, con la Iglesia ortodoxa, ¿no?, que no reconocen al Papa como debería ser, con esa jefatura que le dio Jesús sobre toda la Iglesia cristiana, toda la Iglesia católica. ¿Para qué decir los protestantes, los evangélicos? Mucho menos todavía reconocen al Papa, y algunos inclusive hablan muy mal de él hace varios siglos, ya que andan diciendo barbaridades acerca del Papa. Y están yendo contra la palabra de Dios, porque Jesús dice que el poder del infierno no podrá vencer a la Iglesia. Sin embargo, puede ocurrir que el Papa se equivoque, queridos hermanos, porque como ser humano puede dejarse llevar por el espíritu del mundo, por una ideología del demonio, o también puede ser inspirado por sus pasiones desordenadas. Como todo ser humano puede pecar y puede equivocarse. Y eso le pasó a Pedro, increíblemente, después de haber recibido este gran ministerio de ser Papa, de haber recibido ese elogio tan grande de Jesús. Pedro comete una grave herejía, siendo este primer apóstol entre todos, como para decirnos que esto puede pasar también hoy, también puede suceder. ¿Y cuál fue la herejía que cometió Pedro? Decirle a Jesús que él no debía tomar la cruz, porque Jesús anunció que para salvarnos él iba a ser un rey, pero un rey que iba a gobernar en la cruz, que iba a ser crucificado, que su corona no iba a ser de oro y diamantes como los de este mundo, sino que iba a ser una corona de espinas, y que él iba a salvar nuestras almas, no derramando la sangre de otros enemigos, sino derramando su propia sangre en la cruz. Entonces llega Pedro, que se siente con esa autoridad, y lo trae aparte en un espacio, ¿no?, y le dice a Jesús: Jesús, esto no te puede ocurrir a ti, ni hablar de cruz. Nosotros no permitimos, no nos puedes salvar con la cruz. Entonces esa es la peor herejía que se puede cometer, ¿no? Decir a Jesús lo que no puede hacer o lo que puede hacer con criterios humanos, inspirado por Satanás. Y es tan fuerte la reprensión que le hace Jesús, que le dice eso: apártate de mí, Satanás. No estás hablando como Dios ahora, no estás inspirado por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mundo. Entonces fue muy grande el reto que se llevó Pedro, porque Jesús es muy exigente, muy firme, ¿no es cierto? No, con la fe no se juega. La fe tiene que ser siempre recta, de acuerdo a la verdad. Y la verdad es que Cristo nos salva por medio de la cruz. Y nadie se puede salvar si no toma su propia cruz. Y el que dice: no, yo quiero un cristianismo light, un cristianismo a mi medida, que me va a solucionar todos mis problemas para nunca más sufrir, para pasarlo bien en este mundo, está muy perdido, porque esa es la tentación de Satanás, ¿no? La primera tentación que hace a Cristo en el desierto es eso justamente: ocupa tu poder, cambia las piedras en pan, tírate de la punta del templo, nosotros los demonios te vamos a recoger y todos van a creer en ti. Puras tentaciones de ese tipo. Hazte rey del mundo, solo tienes que postrarte y adorarme.
como hacen los masones, como hacen muchas personas que hoy tienen poder, pero para lograr eso adoran al demonio. Y Jesús dice, apártate, Satanás, solo a Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando llega el momento le dice a Pedro, apártate, Satanás, me haces tropezar. Qué increíble, hermano, ¿cómo le puede pasar eso? Si le pasa al Papa, al primer Papa le pasó, ¿qué no le pasa a los otros discípulos? ¿Qué no nos pasa a nosotros? ¿Qué no le pasa a cualquier cristiano? Todos nos podemos equivocar, pero Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. Entonces, hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo fue un santo que apareció en el siglo XII, XIII más o menos, después de Cristo, por supuesto, y era una época muy complicada en la Iglesia, porque muchos sacerdotes y obispos se estaban portando mal, ¿no? Tenían una vida doble, tenían muchas riquezas, tenían por ahí unas mujeres escondidas, tenían muchas cosas que eran realmente escandalosas, muy, muy feas. Y por otro lado surge una secta llamada los cátaros, que empezó en el sur de Francia, que los cátaros significan los puros, que ellos ofrecían una vivencia mucho más pura, mucho más santa, entre comillas, de la fe católica. ¿Y en qué consistía eso? En que ellos consideraban que todo lo material es malo y todas las apetencias de la carne, incluso la vivencia del matrimonio o la comida o las riquezas o lo que sea, todo eso era demoníaco. Entonces ellos renunciaban a todo eso y eran personas muy austeras, muy ascéticas, pero que no tenían ninguna caridad y decían que lo material es malo y lo espiritual es bueno, y terminaron apartándose de la Iglesia Católica, inclusive diciendo que algunos libros de la Biblia eran falsos. Entonces parecían buenos, parecían extremadamente piadosos, extremadamente puros, cátaros, pero eran herejes, verdaderos herejes. Y entonces surge esta figura santa, Santo Domingo de Guzmán, que empieza a predicar en esta región del sur de Francia y convierte a los cátaros a la verdadera fe, con su testimonio, con su santidad de vida, con la verdad de la fe. Y él funda la orden de predicadores, que hoy les llamamos los dominicos. Y es la primera vez que los monjes salen de los conventos, de los monasterios, y salen por todo el mundo, por todas las regiones, predicando de nuevo el Evangelio, porque durante muchos siglos, desde San Benito prácticamente, siglo VI, VII, los monjes estaban recluidos en el monasterio, estaban ahí siempre, no salían a predicar en la calle, como se dice, ¿no? Entonces, con la orden de predicadores salen a predicar y son monjes al aire libre, por decir así, ¿no? Caminando, peregrinando, misionando siempre. Y se le llama orden mendicante, porque ellos vivían mendigando lo que la gente le daba por su predicación. También los franciscanos surgen en esa época como una orden mendicante, y así se renueva la Iglesia, se renueva. Hoy en día puede suceder algo parecido, ¿no? Siempre existen los cátaros, los que se creen más puros, los que se creen más tradicionales, más tradicionalistas, digamos así, ¿no? Incluso hay algunos que están reclamando mucho contra el Papa, contra el Concilio Vaticano II, y dicen, nosotros somos los puros, nosotros celebramos la misa de esta manera, como a la antigua, lo cual es muy bonito que se celebre en latín y a la antigua, pero lo malo es ese orgullo que estas personas tienen y que están apartando a mucha gente de la Iglesia, lamentablemente. Por eso yo hago la denuncia, y ellos se creen superiores por eso. Dicen, todos estos últimos papas que ha habido desde Pablo VI, Juan XXIII, inclusive el actual, todos son falsos papas. Nosotros somos los verdaderos cristianos, somos puros, ¿no? Somos santos, ¿cierto? Porque todos estos papas son herejes, ¿no? Han cometido errores, ¿ya? Entonces ahí vemos que hay una gran falsedad, porque San Pedro también cometió errores, también fue pecador, también negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo perdonó, Jesús no le quitó el cargo de papa. Entonces nosotros debemos confiar en la Iglesia, no apartarnos de la Iglesia, ni para un extremo
que son los tradicionalistas, que no reconocen al Papa, ni para el otro extremo, que son los protestantes, que tampoco reconocen a la verdadera Iglesia que fundó Jesús. ¿Cómo saber entonces dónde está la Iglesia? Hay que seguir al Papa, hay que estar con él. Y si vemos cosas que dice a veces o que hace, malos ejemplos, bueno, San Pedro también los cometió, pero Jesús lo perdonó y Jesús lo confirmó en la fe. Y por último, no es nuestra tarea juzgar y criticar al Papa y a los obispos, como muchos están haciendo, sino rezar por ellos, orar para que vivan mejor su condición de apóstol, porque ellos tendrán que dar cuenta ante Dios. Y hacer como los santos, que en todas las épocas, en vez de criticar a la jerarquía, de criticar a la Iglesia, ellos hacían su parte para santificarla desde dentro, ¿no? Desde la esencia de la Iglesia, ayudando a las personas a encontrar la fe verdadera en Jesús, acercando a los que están alejados, fortaleciendo a los que están débiles, iluminando a los que están a oscuras en el tema de la fe. Por tanto, hoy día pidamos a Santo Domingo de Guzmán que nos dé esa fuerza para vivir nuestra fe contra viento y marea, contra la corriente, y no seamos cristianos cómodos, de esos que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ese sacerdote que predica ahí, predica tan largo, me aburre, o no voy porque aquí hay muchos que vienen y son unos pecadores y se golpean el pecho y yo sé todos los pecados que cometen, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Eso es fácil decirlo, por ponerse en una actitud de crítica, criticón, y ¿qué saca uno con eso? Pierde la fe y se amarga solo la vida, ¿no? Lo que Santo Domingo nos muestra en tiempos difíciles, como actualmente estamos viviendo, tiempos recios, decía Santa Teresa, nosotros debemos vivir santamente, con humildad, lo que agrada a Dios, es decir, practicar nuestra fe con humildad, con mucha devoción, hacer el bien a todos los demás y orar unos por otros. Así sea. Amén.